es justo. Nos ha llamado para ser buenas personas, para dejar esa vida antigua y transformarnos en una nueva vida. Y hoy más que nunca hay que llevar esa conciencia, o el sentido de la conciencia que tenemos todos seres humanos. Aquí ahora siempre más y cada vez más digno. Nuestra carta de presentación. Usted puede vestirse de ahora. Hay que tener en cuenta que no nos engañemos. Dios también las Entonces, hoy, como título, como tema bíblico, pongan el remordimiento. El remordimiento. Yo tengo un libro que se llama Estudios Selectos, el maestro Ezequiel de Augusto y Gabanal. Mira, ahí les comparto. Y parte de lo que Dios me ilumina, también les doy. ¿Qué quiere decir la palabra remordimiento? ¿Qué significa esta palabra remordimiento? Tenemos que partir del término o el significado de cada palabra. El remordimiento, hasta donde yo he leído, significa la intranquilidad. La intranquilidad. La culpabilidad en una persona. Eso es lo que yo he entendido. A ver, ¿qué dice mi hermana Miranda Mireya? Remordimiento, sentimiento de culpabilidad, ahí está, no estoy tan lejos, que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza, ahí está, mejor fundamentado no puede ser. Dice, repito, remordimiento, dice, es sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Y tal la hermana Miranda Mireya, lo puede colocar en pantalla mejor. Entonces, el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad. ¿Y por qué tendré yo un sentido de culpabilidad si yo no hago nada? ¿Se da cuenta? ¿Dónde se atribuye el remordimiento? En los que hacemos mal. En los que hacemos mal. Ejemplos. De repente mi papá me dice, hijo mío, por favor, deja de tomar. Ya no tomes, te estás destruyendo. Si tú me amas a mí, por favor, deja de tomar. No, papá, pero es que tú no sabes. Bueno, hijo, el alcohol los va a destruir. Y provee, el hijo no hace caso de los consejos del padre y termina vinculándose en el alcohol. Y por el alcohol muchas personas han perdido su intranquilidad. Unos han ido a prisión. Y en prisión los han condenado. Y ha habido padres. Y ha habido padres que por defender el amor de sus hijos, porque para un padre realmente el amor es extenso, como para una madre. Y más es en la madre. Así se quede sin comer. Así se quede sin zapatos, así tenga que vender toda su casa y su hacienda por salvar a su hijo, lo hace. Y estos ejemplos han pasado. Ha resultado que sus padres lo han dado todo, han vendido casa, fuente de negocio, de ingresos, y no han podido salvar a muchos hijos de las cárceles. Y aún algunos de ellos han perdido hasta la vida en el intento. Y cuando han salido estos hijos, han sentido esta culpabilidad en su corazón. Y van corriendo al ataúd y dicen, no, dice, madre, ¿por qué te fuiste? Y están llorándole. Y están gritándole ahí. Muchas personas que saben la realidad lo miran ameno con los ojos, no lo miran muy bien. Entonces la persona comienza a querer desfogarse, porque hay un sentido de culpabilidad. Asimismo, lo ha habido en los creyentes en Dios. Ha habido este sentido de culpabilidad. Hay muchas personas que no quisieron hacer el bien, que conociendo el bien hemos practicado el mal.
Y que como dice una canción, hay algo que dentro de mí arde como una llama. Precisamente eso se llama el remordimiento. La culpabilidad que tenemos muchos, que sabiendo hacer lo bueno, sí, es en vivo, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces estamos intranquilos y subimos el 10 de octubre totalmente a desfogarnos con Dios. Eso es sentido de culpabilidad. Por ejemplo, en los grandes hombres de Dios, solamente yo ya les puse una película, aunque me bloquearon la película. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Ahí nomás, mire, para que tengan un muestra, basta un botón, dice. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando el Señor Jesús recibe la revelación de Dios, de que Pedro también quiere salir. Entonces, que Pedro le iba a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, mi Señor, te amo. Nuevamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? Amén, Señor. Y le vuelve a preguntar y le dice: Señor, te amo con todas mis fuerzas. Yo, si es posible, doy mi vida por ti. Doy mi vida por ti. El Señor lo miró y le dijo: Pedro, antes que cante el gallo, 3 veces tú me negarás. Y Pedro dijo: no, Señor, eso no puede ser. Pasó unos días, no muy lejano, lo arrestan al Señor Jesús porque Judas lo había vendido por unas monedas. Todo esto estaba para cumplirse. Tenía que ser así escrito. Entonces ya lo estaban llevando al Señor Jesús con un madero. Antes de llevarlo a la cruz, lo iban azotando y pegando. Y los discípulos, los apóstoles de lejos, querían hacer algo, pero a la vez tenían un miedo. Entonces Pedro se asoma a ver cómo ayuda, y en eso una mujer lo descubre y le dice: tú también eres uno de ellos. No, mujer, ¿qué estás hablando? Y se va más adelante y otro le encuentra: sí, a ti te hemos visto con el de Nazareno. Se equivoca conmigo, no soy. Y entre que avanza un poco más allá, porque veía a su Señor cómo lo llevaban, y él creo que se olvidó por estar preocupado en ver al Señor, viene otro y le dice: tú eres uno de sus apóstoles. No lo soy. Molesto le grita y le responde: no lo soy yo. Y en eso el gallo comienza. Kikiriki. Canta y se recuerda. Pedro, atormentado, se va llorando porque la profecía se cumplió y el Señor es crucificado, y en la cruz solamente hubo un apóstol llamado Juan, el mismo Juan que escribió San Juan, que escribió 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Apocalipsis, el siervo amado, al pie de la cruz con la Virgen María y la otra María. Ningún apóstol más. Entonces Pedro, como haber matado, encerrado en su cuarto, en su local donde ellos tenían, no sabía qué hacer, desesperado por lo que había cometido. Lo había negado. Como lo había negado, el Señor efectivamente expiró en la cruz. Al expirar el Señor Jesús, se había terminado todo. Al terminarse todo, todo se había acabado. Entre los apóstoles y el pueblo que seguían al Señor Jesús, comenzó a haber murmuraciones, comenzó a haber pleitos, discordias. Decían: pero quizás ya no resucite él. Creo que nos ha mentido, decían algunas señoras. Y ahí estaban los apóstoles sentados, atormentados, no sabían qué hacer. Hasta que se levanta Pedro y le dice, por esto le dice: cojan sus bultos y váyanse de aquí. En vano el Señor estuvo por ustedes, preparado. Preparados. Y los botó puerta afuera. Y todos dijeron: Pedro, tranquilízate. Tranquilízate, Pedro.
Y Pedro estaba impaciente, no había tranquilidad en él. Los apóstoles no sabían lo que pasaba en Pedro. Dentro de Pedro había una lucha, había una guerra. Pedro había negado al Señor Jesús. Había un gran remordimiento en su corazón. Pedro en una esquina llorando, en una esquina solo, los apóstoles por otro lado desconsolados. Llega Juan corriendo y dice: el Señor ha descansado. Y todos: pero ¿cómo fue, Juan? Cuéntanos. Juan les comentó. Entre eso le dijeron: Pedro, a ti el Señor te encomendó. Tú eres Pedro, te dijo. A ti te ha dado las llaves del reino. Tú tienes que guiarnos. Tú eres el mayor aquí. Ustedes vieron la película. ¿Qué hizo Pedro? Cogió una alforja y se fue huyendo. Y se fue, volvió a su vida antigua a pescar. Si algo sé hacer, dijo Pedro, bien, es pescar. Se volvió a su vida antigua. Como todo con nosotros nos ha pasado. A mí también me ha pasado esto. Llevados por la culpa y por ese gran remordimiento, buscamos escondernos y queremos que de repente en ese momento nos trague la tierra. Los apóstoles, sin saber lo que pasaba en la lucha entre Pedro y él, en su conciencia, llegaron y dijeron: Pedro, tú tienes que guiarnos, porque a ti el Señor te encomendó. Y entre que tanto el pueblo le decía y Pedro seguía arreglando su red, Pedro se volvió y molesto y llorando le dijo: no puedo yo guiarlos, porque yo lo traicioné al Señor. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú lo traicionaste como yo al Señor. No soy digno de predicar sus palabras a cada uno de ustedes. No soy digno de guiarlos. Le dijo Pedro a los discípulos llorando. Y entre eso se acercó Juan y le tocó su hombro y le dijo: yo estoy contigo. Vino Lucas y le dijo: yo también estoy contigo, Pedro. Vino Mateo, vino el otro Judas, Jacobo, Santiago y los otros apóstoles. Y le dijimos: estamos contigo, Pedro, para apoyarte. A pesar que los discípulos le brindaron ese abrazo, ese apoyo, Pedro nunca podía sacar este remordimiento en su corazón. Por eso que el día que ustedes vieron en la película, cuando ellos estaban pescando y se les apareció el Señor Jesús a la orilla del mar, Pedro no esperó ni un minuto, ni lo pensó en lanzarse del barco al agua y nadar y encontrarlo al Señor Jesús y pedirle al Señor perdón. No lo pensó. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos pasando esto? ¿Cuántos la culpabilidad nos ha arrastrado a apartarnos del camino que Dios nos ha preparado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado y nos hemos aislado en el anonimato, esperando de repente que llegue un día la muerte? Pero es cuestión de acercarnos a Dios, es cuestión de buscarlo. La conciencia o el remordimiento es un sentimiento que Dios lo dejó y que solamente los que son hijos de Dios lo tienen. Y si usted tiene este sentido de culpabilidad, siéntase alegre, porque es un hijo de Dios. La Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 3 versos 9, y así como el apóstol Pedro, 1 Timoteo capítulo 3 versos 9, y así como el apóstol Pedro, me faltaría la noche enumerando testimonios de la Biblia. Otro caso fue Judas. ¿Ustedes creen que Judas se mató porque tenía que matarse? ¿O porque había dentro de él algo que quemaba? Había un remordimiento. Era culpable.
había vendido al Hijo de Dios por unas monedas. En sus 5 sentidos, o poseído por el diablo, lo hizo. Y esto, hay muchas personas que lo llevan en su corazón. Y tanto es esto que nadie ayuda a ellos a liberarlo, así como a Pedro. Es cuestión de acercarnos nosotros y decirle: Pedro, cuentas conmigo. No soy quien para juzgarte, le dijo Juan. Lo que sé es que podemos volver. Si el Señor nos eligió, es porque el Señor confió en nosotros. El Señor ha confiado en cada uno de ustedes. Y si hemos pasado algún error, algún traspié, o si hemos negado sus alianzas, y hay ese sentido de culpabilidad en nosotros, tenga por seguro que Dios está más cerca de cada uno de ustedes, esperándolos. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versos 9, mire lo que dice el Señor. Libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Debemos de apegarnos a la verdad revelada y vivir con una conciencia limpia, dice el Señor. En otra expresión bíblica, en la Biblia de nuestro hermano Edwin Urrutia Rivas dice, 1 Timoteo capítulo 3 versos 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que tengan el ministerio de la fe con una limpia conciencia, dice el Señor. Por eso cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores a Dios, qué bien se siente, qué hermoso se siente. Vuelve uno a nacer. Mientras que uno tiene ese sentido de la culpabilidad adentro, uno que le quema, uno vive amargado, renegando, discutiendo, acomplejado. Pero cuando uno se libera, viene esa tranquilidad, esa paz. Por eso que en 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 dice el Señor. 2 Corintios capítulo 1 versos 12. Qué tranquilidad y qué paz y qué oxigenación entre nosotros. Yo un día cuando cargaba este sentido de remordimiento ante el Señor, porque yo me había molestado contra Dios. Cuando a mí me pasó algo injustamente, Dios lo sabe. Yo me molesté mucho contra Dios. Del fondo de mi corazón renegué y le dije: ¿dónde estabas tú en aquel momento cuando me pasó esto? ¿Por qué tú no preveniste esto? ¿Por qué no lo evitaste? Mi corazón se ha endurecido hoy. Hoy no quiero hablar de ti. Hoy no quiero escuchar. No quiero predicar tus palabras. También tenía un sentido de culpabilidad. Muchos días el Señor no me habló. Pasó un mes, 2 meses, pasó 3 meses y ya no lo soñaba. En ese momento mi corazón se sentía intranquilo. Y un día me postré y oré al Señor y le lloré y le dije: perdóname, Señor, porque me hicieron mucho daño. Y como un animal respondí al dolor y atacado a cual quería ayudarme, pensando atacar a aquellos que me hacían daño. Por eso en 2 Corintios capítulo 1 versos 12 dice el Señor. Libro de 2 Corintios
capítulo 1, versículo 12. Tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo. Y especialmente en mi relación con ustedes, nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Si hay algo de lo que me siento orgulloso es haber conocido a Dios, o que Dios me haya traído a su pueblo, o que Dios me haya enseñado el gran propósito que tiene el ser humano en esta tierra. Me siento orgulloso de cada mandamiento que Dios nos ha dejado, porque por más que los he analizado uno por uno, no puedo reprocharle al Dios hasta el día de hoy por ellos. No puedo decirle que está mal, porque cada mandamiento es para el beneficio del ser humano. Nuestra conciencia nos asegura que la santidad y la sinceridad de Dios ha inspirado siempre nuestra conducta en este mundo, especialmente respecto a ustedes. No os ha movido razones humanas, sino la gracia de Dios. Por eso la Escritura es clara. El testimonio de nuestra conciencia nos asegura de qué somos, de qué hicimos, de qué hemos hecho. Y si no hemos hecho nada, pues tratemos de soportarlo. Porque aquí el adversario ha pedido a cada uno de ustedes para zarandearnos, para probarnos si realmente servimos a Dios. Por eso hay que esforzarnos día a día en tratar de ir purificando esa conciencia en nosotros. En el libro de Hechos capítulo 24 versos 16, y que esa conciencia algún día sea vista por Dios sin ningún remordimiento, sin ningún sentido de la culpabilidad, sino que hemos terminado nuestra carrera, pero esforzándonos. Y si la gente nos tratan de ladrones, de adversarios, es lo que la gente cree de nosotros. Usted preocúpese por lo que Dios piensa de usted, por lo que Dios mira en su corazón. Libro de Hechos capítulo 24 versos 16. Libro de Hechos capítulo 24 versículo 16. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso procuro yo tener siempre una conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Por ejemplo, Job, un ejemplo de paciencia para todos nosotros. Job tenía una conciencia tranquila, porque sabía que todo lo que le venía no era por un acto de responsabilidad, sino porque Satanás había pedido para probarlo. Y nunca dice que maldijo, nunca lo maldijo Job a Dios, sino que supo soportar y supo mantenerse con una conciencia limpia, sin ningún sentido de lo que pueda reclamarle a Dios o que Dios pueda preguntarle a él. Hay muchas personas que delante de las pruebas solamente agachan la cabeza y siguen hacia adelante, y poco a poco van saliendo. Otros debilitados, golpeados por el adversario, renegamos, criticamos,
criticamos, blasfemamos contra Dios y nos terminamos yendo al mundo nuevamente. Pero donde estemos, este sentido de la conciencia nunca se apagará. Esto es como una llama en nuestros corazones. Hay muchos hermanos conocedores de la Biblia que huyendo de Dios terminaron en el alcoholismo. Han terminado personas perdidas en el alcohol. Y que aún en su borrachera, esta persona sabía hablar. Una vez pasó un testimonio de estos en un departamento, caminando por aquellos lugares predicando la palabra de Dios. Pasó por un pueblo y en este pueblo había una persona creyente en Dios. Su imagen y su semejanza lo hacía ver. Y esta persona estaba tomando. Y yo pasaba con mi túnica y se acerca y me dice: si de veras eres hijos de Dios, ayúdame a salir de este camino. Y aquel hombre lloraba, envuelto en el alcohol. Solamente recordaba lo bien que era. Yo tenía este ministerio. Yo predicaba igual que usted. Yo anunciaba estas palabras. Hasta que sucedió esto. Desde aquel día siento que Dios no me perdonó. Siento que Dios hasta el día de hoy no me ha perdonado, hermano. Yo mirando los ojos le dije: hermano, pero ¿cómo usted sabe que Dios no lo perdonó? Dios le ha dicho algo. No me ha dicho nada, pero hay algo que siento aquí en mi corazón. Lo vivo, hermano Osvaldo. Un día lo invité a ir a la iglesia y aceptó la invitación. Y entrando en la iglesia un sábado hemos orado y pedido al Señor. Y hemos clamado tanto, y aquel hombre también le ha llorado al Señor, postrado de rodillas, que el Señor le ha mostrado. Y le habla en un sueño y le dice su nombre. Y le dice, no voy a decir su nombre por respeto. Y le dice: Pepe, tú aún eres mi hijo. Aún todavía eres mi siervo. Y te necesito en esta obra. Aquel hombre llorando me llama en la madrugada y me dice: hermano, he tenido este grande sueño. Estoy hablando con Dios mismo y he escuchado una voz del Altísimo que me ha perdonado y que me ha dicho que aún me ama, aún me quiere y que me quiere tener en su camino. Aquella persona no se imagina cómo cambió su vida de un giro de 90 grados. Ha dejado botando el alcohol, ha dejado botando esa mala vida y ha recuperado nuevamente su vida en Dios. Hasta los últimos días que pude verlo, aquel hombre sigue predicando la palabra de Dios. Es por eso el remordimiento es el sentido de la culpabilidad en cada uno de nosotros. Pero no debemos nosotros impacientarnos. Cuando vienen las aflicciones, debemos tratar de mantenernos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versos 24, si algo hemos aprendido del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo decía: yo no hago caso de mi vida, solamente estoy buscando acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Libro de Hechos, capítulo 20, versos 24. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Bendito sea el Señor. Mas de ninguna cosa hago caso, decía el apóstol Pablo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Para todo ser humano su vida es preciosa. Todos la cuidamos, nadie queremos perderla. Pero si algo Pablo nos fundamentaba y nos allegaba a la fe, era que solamente él quería acabar su carrera con gozo. ¿Pero dónde? En el camino del Señor,
con el ministerio de apostolado que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Cuánto de nosotros hemos recibido la confianza del Señor? Si nos puso por pastores, es la confianza de Dios. Si nos puso por sacerdotes, es la confianza de Dios. Si a muchos por diáconos, a otros de repente por misioneros, a otros en algún cargo, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia, solamente tenemos que terminar esta carrera con gozo. Y el ministerio que recibimos de nuestro Señor Jesús para dar un buen testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios que hemos recibido. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que caminar en este camino que el Señor ha trazado con mucha inteligencia, con mucha paciencia, no desesperándonos. Muchas personas de repente nos desesperamos, decimos, hermano Osvaldo, pero ¿cuándo escucharé la voz de Dios? Y es un año que no escucho la voz de Dios. Dios a veces nos deja un momento, pero no porque nos ha olvidado, sino porque Dios quiere que nosotros mismos reflexionemos en qué hemos fallado. Y muchos de nosotros reconocemos, porque el subconsciente o la conciencia de nosotros comienza poco a poco a hacernos entender, y poco a poco razonamos, algunos en un mes, otros en una semana, otros en un año, otros en 2 años, otros en 4 años. En la página mismo hubo un hermano de 40 años que no congregaba, volvió a la página. Otro creo que era de 20 años, una hermana que volvió también al escuchar el llamado de Dios. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, escuchemos lo que el apóstol Pablo nos exhorta a cuanto de nosotros en este camino de Dios. Libro de Hebreos capítulo 12, versos 1. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por eso nosotros, teniendo aún a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, tenemos muchos apóstoles, profetas, patriarcas. Tenemos en este camino que nos han enseñado el valor de la fe, el valor del amor, del temor. Y cuántos de ellos se han equivocado y que en su remordimiento o en su culpabilidad ellos no retrocedieron atrás, sino que buscaron al Señor, buscaron amistarse con Dios. Porque nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición. Nosotros somos venidos y llamados para salvación. Por eso que la Escritura dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Dejando a un costado todo ese peso que tenemos del pecado, de la culpabilidad, acerquémonos a Dios. Reconozcamos delante de Él nuestras aflicciones, nuestros errores. Quitemos de nosotros este remordimiento con Dios. Vivamos en paz con Él y caminemos con el ministerio de la fe con una limpia conciencia. Cuidemos la conciencia de nosotros, porque nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición. Nosotros, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39, nosotros somos los fieles para ganancia de almas. Nosotros somos fieles para salvar a cuantas personas estuvieran caídas. Somos fieles para con el Señor. Y aunque tropezáremos, es menester levantarnos
y seguir peleando esta gran batalla. Vamos a escuchar una preciosa melodía para alegrar el espíritu. Y este himno se llama Soldado de Cristo. Para que muchos meditemos en cómo debemos terminar nuestra carrera, en cómo debemos terminar el último soplo de vida que tengamos delante de Dios. Hay muchas personas que hacen preguntas, luego estaré respondiendo. Y este himno se llama Soldado de Cristo. Vamos a cantarlo en casita, pongámonos de pie. Señor, yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día que tenga que vivir, y por siempre su nombre alabar. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él, hasta el día que tenga que vivir, y por siempre su nombre alabar. Tus soldados israelitas ya están en el campo de batalla, oh Señor. Irán por el mundo sin cesar, predicando tus palabras de verdad. Al Señor yo le quiero cantar en ese día y pedirle perdón y seguir nuevamente por este camino grande que nos has trazado. Bendito Señor Jesús. Señor, yo le quiero seguir y guardar su palabra hasta el fin, y entonces victoria alcanzaré, y con Cristo por siempre viviré. Perdón. Al Señor yo le quiero seguir y guardar su palabra hasta el fin, y entonces victoria cantaré, y con Cristo por siempre viviré. He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado yo la ley. Solo espero que me vengas a llevar. Porque aquel que pone el pie en el arado ya no mira atrás. Nuestras palmitas, mis hermanos de Trujillo, Chimbote, son de Tacna, Puno, Huancavelica, Huánuco. Para mis hermanos de Mala, levantemos nuestra frente en alto, y orgullosos de esta palabra de Dios. Porque no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos fieles para ganancia de almas. Hebreos capítulo 10 versos 39. De